Los mayas. ¿Qué fue la cultura maya? Se conoce como la cultura maya o civilización maya el conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica 2000 a.C. y 250 después de Cristo del continente, hasta la época posclásica 900-1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria toda. Dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual aún sobrevive. Ubicación geográfica de los mayas. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se extiende desde el actual centro de México hasta América Central. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. Historia de la cultura maya. La historia de la cultura maya tiene una duración de casi 3500 años. Sus primeros pueblos surgieron hace casi 4000 años y su desaparición como cultura independiente ocurre por su encuentro con los conquistadores europeos. Todo ello se suele organizar en 3 grandes periodos que son: periodo preclásico 2000 a.C. a 250 después de Cristo. Se dan los primeros vestigios del pueblo maya y sus primeros asentamientos a lo largo de la franja del Pacífico y luego del Atlántico. Lentamente estos se convierten en las primeras grandes ciudades de la región: Nacbé, Tikal, Civil, Chaltún, Chicalango, entre otras. Este periodo se divide en 3 subperiodos: preclásico temprano 2000 a 1000 a.C., preclásico medio 1000 a 350 a.C. y preclásico tardío 350 a.C. a 250 después de Cristo. En este último se produjo el primer florecimiento cultural de los mayas, y hacia el siglo I después de Cristo. Su primer colapso, muchas de sus grandes ciudades fueron entonces abandonadas por motivos hasta hoy desconocidos. Periodo clásico 250 a 900 después de Cristo. En este periodo se produce un renacimiento de la cultura maya únicamente equiparable al que vivió Europa luego de la Edad Media, o quizá el florecimiento de la Grecia en la Antigüedad. En ese sentido surgieron grandes centros ceremoniales como Chichén Itzá y Uxmal. Es también un periodo de grandes y sangrientas guerras que permitieron el ascenso y la caída de diversos sistemas monárquicos. Eventualmente ello condujo a un nuevo y gran colapso político, al abandono de las ciudades en favor de las regiones del norte de México y a un empobrecimiento que aún hoy resulta difícil de explicar. En este periodo a su vez contiene 3 subperiodos: clásico temprano 250 a 550 después de Cristo, clásico tardío 550 a 830 después de Cristo y clásico terminal 830 a 900 después de Cristo. Periodo posclásico 950 a 1539 después de Cristo. Vestigios significativos de la antiguamente vasta cultura maya perduraron luego de la caída en ciudades ubicadas en territorios elevados o cerca de fuentes de agua, con una organización que reconocía distintos estados mayas regidos por un consejo de reyes, eso hasta la llegada de los invasores españoles, pues estando tan debilitados por sus pugnas intestinas, los pueblos mayas no pudieron hacer frente a la conquista y fueron colonizados por la cultura europea. Características generales de la cultura maya. Como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se estableció a partir del abandono del nomadismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos constituyeron durante siglos el fundamento de la dieta maya: maíz, frijoles, calabaza y el chile. Sus primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hacia el 500 a.C.
ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante su florecimiento, sus ciudades-estado abarcaban enormes áreas de la influencia y se conectaban entre sí mediante complejas redes de comercio. Sus formas artísticas fueron sofisticadas y dejaron rastros duraderos, en los que se usaba abundantemente el jade, madera, obsidiana, cerámica y la piedra tallada. Los mayas hablaban un idioma diverso derivado del protomaya ancestral en un conjunto de lenguas mayas, cada una distinta dependiendo del reino en que se hablaba. Así había una lengua huastecana, quichana, mamiana. La mayoría de los textos mayas, no obstante, provenientes del periodo clásico. Religión de los mayas. La religión de los mayas compartió rasgos con mucho del resto de Mesoamérica. Creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante prácticas rituales, sacrificios humanos y ofrendas ceremoniales. Ante ellos, los propios antepasados distintos y los chamanes servían de intermediarios. Por eso los mayas enterraban a sus muertos debajo de los pisos de sus casas, en medio de las correspondientes ofrendas, acorde a su estatus social. La cosmovisión maya era altamente elaborada, contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y entre los dos se hallaba el mundo de los vivos. A su vez, cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado a un color distintivo y a los cuales estaban asociados ciertos aspectos de las deidades principales de su panteón. Economía maya. Si bien a la base del sustento maya era agrícola, el comercio jugó un rol fundamental en su civilización y en su contacto con los demás pueblos alrededor. Las ciudades más grandes e importantes controlaban el acceso a recursos claves como las minas de obsidiana, las fuentes de sal e incluso el tráfico de esclavos en la región mesoamericana. De hecho, los mayas del Tabasco construyeron una extensa red de intercambio fluvial que hizo que ellos los grandes comerciantes de su región y su periodo. Elementos de la típica factura maya pudieron encontrarse en ciudades lejanas de Nicaragua y Honduras por los que fueron transportadas y comercializadas de alguna manera. Organización social y política de la cultura maya. La sociedad maya se dividía en sus inicios entre una élite dominante y una masa de plebeyos. Este orden se sostenía mediante la fuerza militar y la tradición religiosa, pero el crecimiento sostenido de los mayas propició la aparición de clases económicas y políticas más complejas. Por eso posteriormente se distinguió entre sacerdotes de bajo rango, soldados, artesanos, funcionarios y campesinado y la servidumbre, o los esclavos capturados de otras culturas vecinas. A diferencia de los aztecas o los incas, los mayas no conformaron un sistema político central, es decir, un estado de reino único. En su lugar preferían la convivencia de estados y cacicazgos diversos que alcanzaban eventualmente un dominio regional temporáneo. Sin embargo, sus gobiernos consistían siempre en variaciones de la monarquía teocrática, es decir, de un rey impuesto por voluntad divina, elegido entre una élite política. Por ende, las intrigas y alianzas entre castas era un asunto frecuente y polémico. Arquitectura maya. Los mayas dejaron tras de sí una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo premoderno. Construyeron palacios, templos piramidales, espacios ceremoniales y deportivos. Además, desarrollaron estructuras alineadas expresamente para la observación astronómica. Sin embargo, en sus ciudades no había ningún tipo de diseño urbano formal. De hecho, las poblaciones crecían irregularmente desde el exterior hacia el interior. En el centro de la ciudad se hallaban los edificios administrativos y ceremoniales rodeados de edificaciones residenciales. Escritura maya. La escritura maya fue un sistema completo de escritura jeroglífica, el único de toda la América precolombina, cuyos primeros edificios se estiman entre los siglos I y II después de Cristo, en la región costera de la actual Guatemala. Es muy semejante a la escritura ítzmica mesoamericana, que consiste en logogramas, por lo que es posible que surgieran en paralelo. Los mayas empleaban esta grafía
para rotular vasijas, murales y estelas, con fines tanto prácticos como rituales o religiosos. Astronomía en la cultura maya. Otro importante legado maya tiene que ver con su meticulosidad a la hora de contemplar el firmamento y registrar sus observaciones astronómicas en torno al Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Según su creencia del firmamento podían obtenerse herramientas adivinatorias, es decir, que los sacerdotes contemplaban los ciclos astronómicos pasados y los vinculaban con eventos que podían repetirse, formulando así profecías. A pesar de que no tenían una intención científica clara, los mayas lograron medir el ciclo de Venus de 584 días con un margen de error apenas de 2 horas, dado que tenían también un portentoso agarre de las matemáticas. Mesoamérica. Historia de Mesoamérica. La civilización mesoamericana se estudia en base a un tiempo categorizado en 4 grandes etapas: preclásico, clásico, epiclásico y posclásico. Periodo preclásico. Hay divergencias respecto al inicio real de este primer periodo, pues la sedentarización se dio alrededor del siglo 26 a.C., fecha de la cual proceden además los más antiguos restos de cerámica hallados en la región. En este periodo se divide a su vez en 3 etapas. Preclásico temprano va desde el siglo 26 a.C. al 12 a.C. Preclásico medio va desde el siglo 12 a.C. hasta el 4 a.C. Preclásico tardío va desde el siglo 4 a.C. hasta el 2 después de Cristo. Periodo clásico. Esta etapa se caracteriza por la aparición de grandes ciudades cosmopolitas y una mayor diferenciación social en las culturas, así como los picos más refinados del arte mesoamericano y su arquitectura. Es, si se quiere, la etapa de esplendor y se divide también en 2 periodos. Clásico medio va desde el siglo II al siglo IV después de Cristo, años 200 al 600. Clásico tardío va desde el siglo IV al siglo 9 después de Cristo, años 600 al 900. Periodo epiclásico. Este periodo inicia con la caída de Teotihuacán, la gran ciudad mesoamericana, producto de grandes sequías que acarrearon una catástrofe social y política. Surgen entonces las culturas militaristas hostiles, preludio a la formación de las culturas del posclásico. Para muchos historiadores no presenta realmente un periodo propiamente, sino el final del clásico tardío. Periodo posclásico. Este periodo es el final en la cultura mesoamericana, designada por el ascenso de las élites militares al poder político. En reemplazo de la clase sacerdotal, se trata de una época de expansión y transformación cortada de golpe con la llegada de los conquistadores españoles. Se divide en 2 etapas también. Posclásico temprano va desde el siglo X al 13 después de Cristo, años 1000 al 1300. Posclásico tardío va desde el siglo 13 después de Cristo a la llegada de los conquistadores en el año 1492. Bueno, eso es todo sobre los mayas. Gracias por ver el video.